Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo lo que hierve en el mundo del espectáculo turco. Aquí donde las novelas son oro, las relaciones un culebrón y los secretos, bueno, los secretos son nuestro plato principal. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades del pasado, vamos a desenterrar verdades incómodas y vamos a analizar al detalle los momentos más sonados, sí, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense que esto va a estar bueno. Vamos a repasar los romances que marcaron sus vidas antes de encontrarse, los tropiezos profesionales que casi los hacen tirar la toalla, y algunos secretos guardados que, créanme, los dejarán boquiabiertos. Pero no solo eso, profundizaremos en los proyectos menos conocidos, las decisiones que definieron sus carreras y las amistades que los apoyaron en los momentos más difíciles. Esto va más allá del simple chisme, mis amores. Es una inmersión total en la vida de dos de las estrellas turcas más brillantes. Pero antes de que me lancemos a este mar de chismes jugosos, quiero pedirles algo muy importante, si son nuevos por aquí, o si simplemente se olvidaron, por favor, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo con toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco. No se lo querrán perder. Y no olviden dejarnos un comentario al final del vídeo, queremos saber qué opinan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel. Un nombre que resuena con fuerza en cada rincón del planeta. Una belleza innegable, un talento que la ha catapultado a la fama internacional, pero ¿qué sabemos realmente de la Hande que no vemos en las alfombras rojas? ¿Qué secretos esconde su pasado? No hablamos solo de sus romances, sino de las batallas internas, las inseguridades superadas y la ambición que la ha llevado a conquistar el mundo. Muchos la conocieron por su papel en Sen Kalkam, Love is in the Air, pero Hande ya tenía una trayectoria considerable antes de convertirse en Eda YLDZ. Sus inicios fueron humildes, lejos de los reflectores y el glamour. Participó en concursos de belleza, buscando una oportunidad para demostrar su potencial. ¿Sabían que fue coronada Miss Turquía en 2012? Aunque no representó a su país en Miss Universo, esa experiencia le abrió algunas puertas en el mundo del modelaje y la actuación. Pero lo que muchos no saben es la presión que sintió durante esos concursos, el escrutinio al que fue sometida y la necesidad de proyectar una imagen perfecta, que a menudo contrastaba con su verdadera personalidad. Pero la actuación no fue un camino de rosas. Sus primeros papeles fueron pequeños, incluso algunos de ellos muy criticados. Muchos la acusaban de ser solo una cara bonita y cuestionaban su talento actoral. Hubo momentos en los que la presión fue tan grande que consideró dejarlo todo. Sí, así como lo oyen. La Hande que hoy vemos triunfando en la cima, también tuvo sus momentos de duda y desesperación. Y no se trata solo de las críticas. Hande tuvo que lidiar con la pérdida de su madre, un golpe devastador que la marcó profundamente y que influyó en sus decisiones profesionales y personales. Su lucha contra el cáncer de su madre fue una batalla silenciosa, que la fortaleció y la hizo valorar aún más la vida. Y hablando de romances. Antes de Kerem, hubo otros hombres en la vida de Hande. Relaciones que quedaron en el olvido, algunas más mediáticas que otras, pero que sin duda moldearon su personalidad y su visión del amor. Se le relacionó con algunos de sus compañeros de reparto, como Burak Deniz, con quien protagonizó la serie Aşk Laftan Anlamaz. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, los rumores de un romance entre ellos eran constantes. La química entre ellos era innegable en pantalla, y fuera de ella, se les veía compartiendo momentos especiales. Sin embargo, ambos siempre negaron los rumores, argumentando que solo eran buenos amigos. También se le vinculó con el cantante Murat Dalkl, con quien mantuvo una relación de varios años que terminó en medio de la polémica. Esta relación fue intensa y apasionada, pero también estuvo llena de altibajos. La diferencia de edad entre ellos y las exigencias de sus respectivas carreras fueron algunos de los factores que contribuyeron a su ruptura. Estas relaciones, tanto las confirmadas como las rumoreadas, pusieron a Hande en el ojo del huracán mediático. Fue criticada, juzgada y hasta acosada por algunos fans obsesionados. Pero ella, con su carácter fuerte y su determinación, supo sobreponerse a todas las adversidades y seguir adelante. Hande ha aprendido a proteger su vida privada y a no dejarse afectar por los comentarios negativos. Ha convertido las críticas en motivación y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Ahora, cambiemos de tercio y pongamos la lupa sobre Kerem Bürsin.
El galán turco que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma, su sonrisa encantadora y su talento indiscutible. Pero, ¿quién es Kerem Bürsin más allá de la pantalla? ¿Qué secretos guarda el hombre que enamoró a Hande Erçel? Y no solo eso, cómo influyó su pasado en la forma en que se relacionó con Hande y en cómo gestionó la fama y la presión mediática. A diferencia de Hande, Kerem tuvo una infancia más cosmopolita. Nació en Estambul, pero vivió en diferentes países debido al trabajo de su padre. Pasó tiempo en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, lo que le permitió aprender diferentes idiomas y adaptarse a diferentes culturas. Esta experiencia multicultural sin duda influyó en su forma de ser y en su visión del mundo. Le dio una perspectiva global y le enseñó a valorar la diversidad. Su carrera como actor comenzó en Estados Unidos, donde participó en algunas producciones independientes y cortometrajes. Sin embargo, su gran oportunidad llegó cuando regresó a Turquía y protagonizó la serie Güneşi Beklerken, Esperando el Sol. Este papel lo catapultó a la fama en su país natal y lo convirtió en uno de los actores más cotizados del momento. Pero antes de Güneşi Beklerken, Kerem tuvo que trabajar duro para hacerse un nombre en la industria. Realizó castings sin parar, estudió actuación y se esforzó por perfeccionar su talento. Pero al igual que Hande, Kerem también tuvo que enfrentarse a críticas y desafíos en su carrera. Algunos lo acusaban de ser demasiado americano, y cuestionaban su acento y su forma de actuar. Otros lo veían como un simple galán sin talento, incapaz de interpretar papeles más complejos. Estas críticas lo afectaron profundamente, pero lo motivaron a demostrar su valía y a trabajar aún más duro. Antes de Hande, Kerem también tuvo sus propias historias de amor. Se le relacionó con algunas de sus compañeras de reparto, como Yasemin Allen, con quien protagonizó la serie Şeref Meselesi, Asunto de Honor. También mantuvo una relación con la actriz Serine Sarıkaya, una de las más populares y mediáticas de Turquía. Su noviazgo duró varios años y se convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta y en medio de rumores de infidelidad. La ruptura con Serine fue un golpe muy duro para Kerem. Él había invertido mucho tiempo y energía en esa relación y se sentía devastado por la forma en que terminó. Esta ruptura fue muy dolorosa para Kerem y lo marcó profundamente. Se refugió en el trabajo y se alejó de los reflectores durante un tiempo. Fue un periodo difícil para él, pero también le permitió reflexionar sobre su vida y sus prioridades. Lo ayudó a madurar y a darse cuenta de lo que realmente quería en una relación. Y entonces el destino los unió. Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkapm. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Al principio negaron cualquier relación, pero los rumores eran cada vez más fuertes. Hasta que finalmente decidieron hacer público su romance. La confirmación de su relación fue recibida con entusiasmo por sus fans, quienes los apoyaron incondicionalmente. Su relación fue seguida de cerca por los fans de todo el mundo. Se convirtieron en una de las parejas más populares y queridas del momento. Su amor parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Su relación se caracterizó por la pasión, la complicidad y el apoyo mutuo. Se complementaban a la perfección y parecían estar hechos el uno para el otro. Desafortunadamente, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia sorprendió y entristeció a muchos de sus fans. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la ruptura, se especuló con diferencias irreconciliables y presiones externas. Las exigencias de sus carreras, la distancia física y las expectativas del público fueron algunos de los factores que pudieron haber contribuido a su separación. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más importantes del espectáculo turco. Han demostrado su talento y su profesionalismo en cada uno de sus proyectos. Han superado obstáculos y críticas, y se han convertido en un ejemplo de perseverancia y determinación. Han sabido reinventarse y seguir adelante a pesar de las dificultades. Y ahora, después de este recorrido por los altibajos de las vidas de Hande y Kerem, espero que los conozcan un poco mejor y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Pero no solo eso. Espero que hayan comprendido la complejidad de sus vidas, los desafíos que enfrentan y la fuerza que han demostrado para superarlos. En resumen, hemos visto que Hande Erçel comenzó desde abajo, enfrentando críticas y dudas, pero que supo sobreponerse y convertirse en la estrella que es hoy.
También descubrimos que Kerem Bürsin tuvo una infancia multicultural y una carrera llena de desafíos, pero que su talento y carisma lo llevaron a la cima. Y por supuesto, repasamos su historia de amor. Desde el flechazo en el set hasta la dolorosa ruptura. Una historia que nos enseña que el amor puede ser hermoso y efímero, y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande y Kerem. Y recuerden que detrás de cada celebridad, hay una persona con sueños, miedos y desafíos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Dejen sus comentarios aquí abajo. Los estaré leyendo todos. Y no se corten. Queremos saber sus teorías, sus predicciones y sus opiniones más sinceras. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme turco para ustedes. Prepárense para más revelaciones, más escándalos y más dramas. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.